Bueno, son las 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a esta hora a profundizar respecto de un tema que está preocupando a miles de chilenos. Nos referimos al aumento significativo en el precio de algunas verduras. Estamos en contacto a esta hora con el economista Felipe Larraín, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Felipe, gracias por acompañarnos, además desde una verdulería ahí. Así es. Buenos días, Mauricio. Buenos días. Ayer la Sociedad Nacional de Agricultura se reunía con la ministra del ramo para advertirle los problemas que está teniendo el sector y que se han visto reflejados en gran medida en un aumento de los precios. ¿Hasta dónde esto tiene razones técnicas y hasta dónde puede haber especulación? Yo no creo mucho en el tema de la especulación. Yo creo que aquí lo que hay es aumentos fuertes de costos, hay, aumento del costo de la energía, costo de la mano de obra, y esos son el tipo de cosas que están a la vez de factores puntuales, estacionales, y aumentos de precios a niveles internacionales, que también están incidiendo sobre muchos productos, más allá de lo que es la verdura, la fruta, pero mucho producto alimenticio, que hemos visto aumentar fuertemente. Sin embargo, yo creo que es importante entender que el elemento más importante en el IPC de febrero, en el 0,4%, fue la electricidad y no los alimentos, aunque los alimentos, en particular las frutas y verduras, ocupan un honroso segundo lugar con un 3,3% de aumento. Felipe, buenos días. Pero si bien usted señala que no cree mucho en el tema de la especulación, ¿no sucede que muchas veces quienes están encargados de la venta de las frutas y verduras, por ejemplo, retrasan un par de semanas en bajar los precios cuando hay más abundancia de esto, que es lo que pasó un poquito el invierno pasado? Es que este es un mercado bastante competitivo, entonces eso puede ser un fenómeno muy puntual y muy breve, porque, bueno, un artículo de prensa hoy día habla también de bastante fuertes variaciones de precios de un mismo bien en distintos lugares de venta. Entonces eso también es un mensaje al consumidor, a la dueña de casa, de que hay que ser cuidadoso en comparar y que hay variaciones muy fuertes en los precios de una misma fruta, de una misma verdura entre distintos locales. Pero elementos como la sequía que hemos estado enfrentando y que dice directa relación también con el aumento en el costo de la energía, ¿hace prever que precios de frutas, de verduras puedan seguir aumentando? Bueno, lamentablemente ese es un escenario que no podemos descartar. El hecho de que hemos tenido una sequía importante, el tema energético, que se pueden pensar en como cosas separadas, pero como tú dices, efectivamente están ligados, y ambos tienen un efecto separado en este caso sobre el aumento de la fruta, porque la sequía en sí misma va a disminuir la oferta, pero por otra parte el aumento, la sequía también está teniendo un efecto sobre los costos energéticos, entonces está aumentando los costos. ¿Se podría prever, Felipe, que vamos a tener un año con tanta inflación como el año 2007 o no? Definitivamente no. Yo espero que hacia mediados de año los precios aumenten a tasas bastante menores. Recordemos que el año pasado estuvimos casi en el 8% y con la cifra de febrero ya estamos en 12 meses sobre el 8%. Definitivamente esta es una muy mala noticia. Es una mala noticia que tiene que ver no solamente con cosas puntuales. Hay que recordar también que el gasto público creció el año pasado del orden del 9%, de acuerdo al presupuesto, y está aprobado para crecer este año nuevamente al 9%, por lo tanto, ahí hay un elemento de demanda que está presionando también sobre los precios. Y esta presión sobre los precios y esta inflación está llevando al Banco Central a aumentar las tasas de interés, y ese aumento de las tasas de interés en una coyuntura en que Estados Unidos está justamente en el proceso contrario de rebaja de tasas para poder hacer frente a una posible recesión que está viviendo, está generando presiones enormes en el tipo de cambio, que hace que en este momento Chile sea la moneda que más, el peso chileno, la moneda que más se ha fortalecido en el año 2008. Bueno, justamente ayer el dólar anotó un nuevo récord a la baja, su menor valor en 10 años, mientras que el cobre por primera vez superó los $4 la libra. Antes de seguir conversando al respecto, te quiero invitar, Felipe, y a todos a revisar la nota que preparó al respecto el periodista Roberto Sá. La sequía ya no solo está afectando a los pueblos rurales y a los agricultores. A contar de febrero, la escasez de agua empezó a golpear los bolsillos de todos los chilenos. El último IPC reflejó que los tomates y las papas volvieron a subir, ambos con un alza cercana al 20%. Pero los grandes agricultores también están perdiendo cosechas por culpa de la sequía. Está la preocupación que los líderes de las más grandes organizaciones empresariales del sur viajaron a Santiago para conversar el tema con la ministra de Agricultura, a quien le dijeron que la producción comenzó a bajar.
muy por debajo de los habituales por falta de agua. Eso va a repercutir en los precios de los alimentos. Yo no quisiera alarmar a la población, pero evidentemente eso es lo que va a suceder. En la medida que haya escasez, también aumentan los precios. Lo que no puede ocurrir que producto de la falta de agua hoy día mismo se produzcan alzas en los precios. Los exportadores agrícolas dicen estar golpeados por dos lados, la sequía y el desplome del dólar, que este jueves llegó a su nivel más bajo en los últimos 10 años, gatillado, por lo menos, por una buena noticia para Chile. El cobre superó por primera vez en la historia la barrera de los $4 la libra, impulsado por la gran demanda de China, y el bajo dólar en el mundo, que lleva a los inversionistas a elevar sus compras. Buena noticia en cuanto a que significa que los recursos que va a seguir recibiendo el gobierno chileno, que están en torno a los 60 millones de dólares por cada centavo adicional en el precio del cobre, van a seguir creciendo. Claramente tenemos un hito en el precio del cobre que no tiene precedentes, pero yo recuerdo que esta es una alza que hay que concebir más bien como transitoria y no como permanente. Más plata para la billetera fiscal, pero así como ganamos con el alza del cobre, perdemos con la subida del petróleo, que pareciera no tener techo, y también se fue de récord al cerrar el precio de referencia que usa Chile en $105.47. O sea, buenas y malas noticias para nuestro bolsillo. Claro, buena noticia el aumento en el precio del cobre, mala la baja del dólar, suma cero, no ganamos ni uno. Felipe Larraín. No, la verdad es que ganamos, definitivamente. Pues uno puede hacer la cuenta simple, y la cuenta simple es que el alza del cobre ha sido muchísimo más importante que el alza del precio del petróleo en términos del ingreso de Chile, porque efectivamente nosotros importamos más del 90% del petróleo y sus derivados que consumimos, y por otra parte, ¿no es cierto?, el cobre es nuestro principal producto de exportación, ya es más de la mitad de todas las exportaciones de Chile. Pesa mucho más el alza del cobre, y lo que de alguna manera en este escenario, ¿no es cierto?, le parece paradojar a la gente es que en medio de toda esta abundancia, ¿cómo administrar esta abundancia? Que la economía chilena apenas creció en enero 3,4%, y las proyecciones de los analistas han ido a la baja hacia un crecimiento en torno al 4,5% para el año 2008. Entonces yo creo que eso es una cosa que nos tenemos que preguntar. Aquí hay factores energéticos, hay una serie de elementos, pero también tal vez tenemos que hacer un poquito de autocrítica. ¿Cómo en estas condiciones externas tan favorables estamos creciendo tan poco? Pero justamente, ¿cuál sería la respuesta suya al respecto? Como en la respuesta a mucha gente que se pregunta, ¿cómo me va a beneficiar a mí como chileno este tan buen precio del cobre? Mire, yo creo que en esa materia hay dos cosas. Primero, yo estoy de acuerdo con el ministro Velasco. Yo supongo que entiendo que estas condiciones del cobre van a ser transitorias, en el sentido de proyectar un precio de 4 a 5 dólares, una cosa que probablemente es poco probable que se vaya a mantener, ¿no es cierto? Esto se debe a la alta demanda de China, se debe también a que hay algunos fondos que invierten en commodities como el cobre, que en épocas en que las bolsas andan mal, se trasladan a invertir en estos commodities y suben sus precios, y también se debe al peligro que ve el mercado de cortes de producción en Chile por situaciones coyunturales, especialmente desde el punto de vista energético. Entonces, también hay algo chileno en el alza de los precios del cobre, en la posible oferta de Chile. Entonces, yo creo que aquí hay un primer elemento, precios que probablemente están transitoriamente muy elevados. Si bien es cierto, tampoco se contempla un escenario de que el precio del cobre en un periodo de mediano plazo llegue a los 2 dólares, digamos, pero mantenerse entre 4 y 5 es otra cosa. Sí. Ahora, ¿qué está haciendo Chile al respecto? Yo creo que es razonable también el ahorro de recursos, el fondo que se ha creado, ¿no es cierto?, por ley, y que se maneja en el exterior y que hoy día tiene acumulados más de 20.000 millones de dólares. Esas son medidas razonables. Ahora, lo que pasa es que junto con eso tenemos conflictividad laboral, tenemos interpretaciones de la ley de subcontratación que han ido en contra. Si usted me pregunta por qué estamos creciendo tan poco, también ahí hay un tema que está afectando a muchas empresas medianas y pequeñas. Felipe, una última pregunta. En medio de todo este escenario, ¿es conveniente en la medida que uno tenga las posibilidades de ahorrar, de invertir, de gastar? Sí, mire, yo creo que eso, que ciertamente es una decisión bastante personal, yo siempre creo que es importante mantener la calma. Es una situación complicada tener un IPC de 0,4 y un IMASEC
un crecimiento tan bajo de la economía de 3,4 para el mes de enero y el 0,4 en febrero. Pero en este escenario depende mucho de las condiciones personales, estoy o no sobreendeudado, hay que mantener una cierta relación entre lo que es el ingreso de la persona y el servicio de las obligaciones financieras, pero es un escenario perfectamente posible para seguirse desarrollando, para comprar una casa, para poder incluso invertir. Ahora, yo sí entiendo que personas y empresas que están en el sector transable en exportación y sustitución de importaciones frente al actual precio del tipo de cambio, el precio del dólar, se ven en un compás de espera y se suspenden algunos proyectos de inversión porque este es un tipo de cambio muy poco atractivo, definitivamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, además a todos ahí en la verdulería, digamos, que nos da el contexto para lo que hemos estado conversando. Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto.